Bueno, bienvenidos nuevamente a este módulo sobre las primeras vanguardias y nuestra segunda sesión, que veré cómo hago para encaramarme en el tiempo, porque yo pensaba la primera sesión solo las definiciones y todo ello, pero fíjense que no es así el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿ven? El tiempo y la desincronía. Pero bueno, vamos a ver. Yo les estaba diciendo toda la crisis política derivada, decía yo, que iba a tratar de describir enseguida, derivada de la experiencia masificada de las ciudades, la crisis política y la masificación de las ciudades. Y les hablaba un poco de esa presencia de la masa como algo no completamente nuevo, pero sí con una actitud nueva. La multitud existía, pero la experiencia y la visión de la masificación aún no. Y eso es muy importante porque eso atañe directamente a la experiencia del autor, porque él vive pues en la sociedad, pero también a la visión que él tiene de la multitud y la sociedad. Si uno lee un poeta como Baudelaire o un poeta como Darío, ustedes van a ver que hay algo hedónico en la experiencia con la multitud. Pero hay una diferencia con la multitud o eso que podemos llamar en general la masa. Incluso un autor como Martí, que es un autor revolucionario, Martí cuando habla de la masa o la ve como águila o la ve como hormiga, pero nunca en el mismo lugar. Pero ya en el siglo XX, independientemente de la ideología del autor o de su práctica política, evidente o obvia o explícita, él no puede evitar estar en el lugar de la multitud. Él no puede evitar estar en el lugar de la masa. Si ustedes leen la poesía de Fernando Pessoa o leemos el cuaderno del desasosiego de Fernando Pessoa, ustedes van a ver las imágenes dominantes de él en el bus, en los tranvías estos de Lisboa, cabeceando, balanceándose junto con la masa. Pero también en nosotros, un poema como Masa de César Vallejo no lo hubiese podido escribir ni Baudelaire, ¿verdad? Y recuerden que allí en ese poema la masa es la humanidad, ¿no? Si es un problema de números, estaría muy de acuerdo con Elías Canetti y Vallejo. No es un problema de números, es un problema de cómo se la ve, cómo se la percibe, cómo se la experimenta, cómo la vivimos a la sociedad masificada. Y recuerden que ese poema, que es casi como cristiano, ¿no? Llega el primer hombre y siguió, no se levantó, ¿no? El convaleciente, el muerto. Llegó el segundo hombre, llegan 3, llegan 1000, llegan... Y no, pero cuando viene la humanidad toda, él se levanta y echa a andar, ¿no? Como es brevísimo, es un poema muy breve, muy transparente, de Vallejo, eso no lo hubieran podido escribir un poeta como Darío. No es porque Darío fuese o no, no es un problema ideológico, sí es ideológico, pero responde a una condición mucho más profunda que la militancia o la visión específica política que se tenga. Corresponde también a una experiencia histórica real que se está dando con respecto a la masa. Paralelamente, una mujer como Virginia Woolf, que no era Martí, no era Darío, no era una condesa, tampoco no vivía en un castillo, pero venía de las élites culturales de la Inglaterra de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella escribe un ensayo famoso, bellísimo, lo recomiendo, un ensayo de vanguardia, se podría decir que se llama La Torre Inclinada. Y ella dice, el escritor ya no puede estar en una torre de marfil, enhiesta, pura, desde donde ve todo como incontaminado, porque la torre está inclinada, es decir, ahí donde quiere ver una cosa, ve otra, percibe otra, y desde luego ya está haciendo alusión a la perspectiva y a la mirada oblicua, lo que después vamos a llamar cubismo, o antes un poco impresionismo, ¿verdad? La mirada ya no tiene foco,
porque la torre está inclinada, no se puede mirar desde un lugar absolutamente niesto, recto, puro, ¿no? Porque está todo torcido, ¿no? Un poco lo que nos dice Virginia Woolf. Es la misma visión, un poco, ¿no? Que tiene Vallejo en ese poema, que nos explica luego Elías Canetti alrededor de los años 60 en ese libro monográfico, creo que fue el único monográfico, así como una tesis que escribió, que se llama Masa y Poder, o el que nos brindaría ahora Virginia Woolf en ese ensayo. Es decir, el autor ya no es águila u hormiga, es masa, le duela o no le duela. A Vallejo le duele, se muestra solidario de la masa, pero suponiendo que no se mostrara, suponiendo que la viera con desprecio, igual se estaría moviendo como en el de Pessoa con la masa, que no la ve con desprecio, desde luego tampoco, ¿verdad? Entonces es una crisis política que tiene que ver mucho con la ciudad industrial, con la sociedad masificada, con la emergencia y presencia dominante de la clase obrera, los sindicatos, las manifestaciones políticas que ya hay desde la segunda mitad y finales del XIX y en el siglo XX aún más. La crisis con la tradición y el pasado que ahora parece radical. Yo les voy a nombrar solo algunos eventos históricos. Hay muchas más rebeliones o revoluciones, pero algunas les voy a nombrar. La Revolución Mexicana, 1910, ¿verdad? La Revolución Rusa, 1917, y un poco antes, incrustado en todo esto, la Primera Guerra Mundial, 1914 al 18. Si ustedes se ponen a ver, todas esas revoluciones tienen muchas diferencias, no son completamente desiguales y diferentes, pero tienen elementos comunes y es el fin de un antiguo régimen. Es el fin, sobre todo la Primera Guerra y la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa van a marcar el fin de los imperios hasta ahora conocidos. No quiere decir que no vengan otros imperios o que los antiguos se maquillen, se renueven, cambien también radicalmente y colonicen y sean imperios o persistan como imperio a través de otras formas. Pero la manera en que los conocimos y los nombres y los reyes y monarcas que tuvieron, sin duda alguna la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa le ponen fin a todo ello. Y todo ello repercute en nuestro mundo también, y nuestro mundo también liquida viejos regímenes, ¿verdad? O viejos modos de ser, y la Revolución Mexicana es una primera muestra de ella. Pero hubo otras cosas, ¿verdad? Todo el movimiento de renovación universitaria de Córdoba, insurgencias, manifestaciones, rebeliones, independencias más tardías que no tuvieron lugar a inicios o en la primera mitad del siglo XIX, van a tener lugar o empiezan a tener lugar en estas décadas del siglo XX, ¿verdad? Ahora bien, hay definiciones y caracterizaciones de la vanguardia. Yo soy un poquito renuente a las caracterizaciones por la misma palabra, ¿no? Porque al caracterizar parece que reducimos, y al caracterizar y reducir fijamos cosas que no son tan fijas, cosas que se mueven, que se interceptan, que a veces se sabotean entre sí, que tienen más lapsus que carácter a veces, o tienen un carácter lleno de fallos, como todo buen carácter, lleno de irregularidades, ¿no? Pero digamos que sirve un poco para ubicarnos y didáctica y pedagógicamente para ver algunas cosas que uno quisiera que quedaran o que fuesen lo más claras posible. Vamos a ver algunas de estas definiciones y algunos de estos rasgos de la vanguardia. Las vanguardias definen entonces las distintas tendencias que surgieron en Europa y en el mundo entero durante las primeras décadas del siglo XX, vale decir aproximadamente entre 1910 y 1930,
considerándose la década de los 20 como la época paradigmática de las vanguardias europeas y occidentales en general. Digamos los 20 porque es entre el 20 y el 30 donde surgen las principales manifestaciones de vanguardia. Hugo Verani, un latinoamericanista, según él, en América Latina las fechas oscilarían entre, fíjense las que da él, ¿no? Las afinaciones históricas, que siempre son necesarias, pero a veces así como, no voy a decir arar en el mar, pero a veces el arado se mueve, o llega el mar y se lo lleva por delante. Él da una definición, una periodización muy específica. Oscilan entre 1916 y 1935 y señala que la mayoría de las inquietudes renovadoras tendrían lugar o tuvieron lugar hacia 1922. ¿Verdad? Si nosotros tomamos algunos de los movimientos más representativos, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, el expresionismo alemán, el imaginismo inglés, estarán condicionadas por todos esos elementos que nombré anteriormente, por aquel tono o aquel tenor que dije, ¿verdad? Caracterizado por la atomización, la expansión y lo virtual o artificial, ¿verdad? Estarían marcados también por lo tecnológico moderno y por la inestabilidad social y política. Y también podríamos decir por lo conservador y lo renovador, o el conservadurismo por un lado y lo vanguardista o renovador por otro. Y es a partir un poco de estas fuerzas o estas pulsiones que nosotros incluso podemos hablar de una sincronización de la hora en el mundo a través de las vanguardias justamente, a través de todos estos procesos que nombramos que repercutieron en el mundo entero de una u otra manera, a veces muy intensamente, a veces indirectamente, a veces llegaba como una noticia, un poletazo, a veces era un huracán, ¿verdad? Que se llevaba por el medio todo, ¿verdad? Esto se refiere, esto que yo llamo la sincronización de la hora moderna en el mundo, se refiere a una puesta al día llevada a cabo por esta segunda revolución industrial que mencionaba antes y tecnológica de Europa y Occidente, y que nosotros podemos palpar también estas cosas en las distintas manifestaciones artísticas, literarias, culturales, políticas y sociales de las primeras décadas del siglo XX. En resumen, en estas primeras décadas, estas tres primeras décadas, vamos a ir del 10 al 30 para hacerlo más amplio y, como se diría hoy, inclusivo posible. En resumen, estas tres primeras décadas se pretende en ellas terminar de liquidar algo que podríamos llamar el antiguo régimen, que es todos los modos de vida, vamos a decir así, persistentes, institucionales, consagrados, fijados en la sociedad hasta el siglo XIX, que es un régimen liberal, burgués, de producción social y simbólica en Occidente, dominados por un capitalismo liberal burgués, y que en estas primeras décadas del siglo XX se empieza como a venir abajo, ¿verdad? Pero justamente en relación a cómo se relacionan con lo moderno, con lo tecnológico, las vanguardias también van a tener actitudes. Normalmente nosotros nos hablan de vanguardia y pensamos en poemas o pinturas, no solo cubistas, mi mamá decía una mujer que mira para allá, con el seno para acá, con el ojo mirando de frente, con el pie para atrás, ¿verdad? El cubismo, Picasso, no solo eso, sino también la presencia de lo mecánico o de máquinas o de lo geométrico, de lo abstracto en los cuadros. Mientras hay más eso, o eso lo vemos más vanguardista sería la obra. Bueno, eso es parcialmente cierto, lo podemos ver así. Mientras más internacional y modernólatra sea esa obra, más vanguardista es. Si no,
¿Qué es esa obra? Bueno, es más realista. Bueno, es realista, pero mira que es psicológica. Bueno, es realista, pero mira la presencia del inconsciente. Es realista, pero tiene el monólogo interior. Bueno, y ahí empiezan, por eso tal vez hablamos de vanguardias. No solo porque hubo muchos grupos de vanguardias diferentes. El surrealismo no es igual al expresionismo, ellos no se parecen al futurismo y no son iguales al cubismo, pero todos tienen en común algunos de estos elementos que estamos nombrando. Saúl Yurkevich, un crítico ya fallecido, poeta también argentino, él decía que enfrente a lo moderno y tecnológico iba a haber dos tendencias principales dentro de la vanguardia nuestra en América Latina. Una modernólatra y otra crítica, antimoderna o nacionalista. Durante mucho tiempo incluso se ha dicho, y esto es un paréntesis que creo que vale la pena hacerlo, que la vanguardia latinoamericana, una de sus especificidades, es que se entronca en un momento dado, a veces desde el inicio mismo, con lo nacional. Por ejemplo, el modernismo brasileño tiene lugar la misma semana en que se celebra el primer centenario de la independencia del Brasil. Y obviamente escogieron esa fecha no por azar, fue calculado, fue con toda la intención, no solo para parodiar, ¿verdad?, un poco el espíritu que no fue republicano, porque recuerden que en Brasil la independencia fue imperial, ¿no? Se declara imperio independiente del Brasil. Pero bueno, de una manera u otra ya estaba entrando el espíritu liberal republicano de la época occidental. Pero fíjense, ahí demoró imperio. Cuando llega la Semana de Arte Moderno ya hay república, ¿eh? Ya no es imperio, ya hay república. Pero ellos están de algún modo u otro haciendo parodia, con réplica y parodia, réplica en el sentido de contestar, responder mal y paródicamente a todo el régimen colonial. Y lo colonial no es solo relativo al dominio de la corona portuguesa. Lo colonial es una condición, una manera de pensar, una manera de imaginar, una manera de crear. Entonces ellos cogen ese momento para poner en la escena todos estos elementos de una manera lúdica, creativa, irónica, paródica, pero empiezan a exaltar elementos nacionales populares, como lo negro, lo africano, el carnaval, lo culinario, la comida, lo popular, ¿verdad? Empieza a entrar allí de una manera, digamos, se podría llamar la entrada del folclore, pero no de lo folclórico, estoy diciendo del folclore, el estudio de las tradiciones. Empiezan a entrar los estudios antropológicos, todo eso allí tiene relevancia. Pero lo que quiero decir es que en esa mirada se entronca con un proyecto de algo nuevo, moderno y nacional, y que eso no lo vivió Europa. Bueno, la verdad, eso yo creo que obedece a que nosotros cuando pensamos en las vanguardias europeas pensamos en Francia. Y sin duda alguna, los modernistas o vanguardistas brasileños tuvieron a Francia como modelo. Hecho curioso, ellos eligen el nombre modernista, no vanguardista, como si fuese un término sacado más bien de la cultura anglosajona, que se llamaban, como dije, modernistas, como a largo plazo o en una visión general del fenómeno, todos son modernos, todos son modernistas. Ellos usaron ese contexto cuando el contexto cultural era como el del resto de América Latina, europeo, francés, dominantemente. Pero cuando pensamos en Francia, sí, nosotros no vemos una alusión directa a lo nacional, galo, francés, primitivo, ¿verdad? Surgiendo en el surrealismo, en André Breton, en el cubismo de Picasso, no lo vemos, ¿verdad? O bueno, no lo hemos sabido ver. Pero si uno agarra la vanguardia rusa, sí tiene lo nacional. Si uno agarra la vanguardia alemana, Emil Nolde, a los nórdicos de Europa, de Dinamarca, suecos, en sus vanguardias sí hay elementos de lo nacional. Quiere decir que sí hubo en Europa, en sus manifestaciones vanguardistas,
también un entroncamiento, se entroncaban esas búsquedas con lo nacional. Malevich, que tiene cuadros en negro, en blanco, el arte abstracto, ¿verdad? También pintó paisanos, no realistamente, no de la manera en el realismo, pero tiene aldeas rusas, lo paisano, los colores, la búsqueda de una nueva expresión de lo propio, ¿verdad? Una nueva expresión de lo nacional, de lo propio. Recuerden que al principio hablé un poco eso de lo propio y lo ajeno. Bueno, ese es un inciso que yo creo que vale la pena hacer porque esa especificidad no es solo latinoamericana. No, es verdad que los franceses a lo mejor tuvieron que ir a México y África para ver lo primitivo, pero no así los fauvistas, los primeros fauvistas, no así los primeros vanguardistas rusos. Lo vieron en su propia cultura y en la tradición de su propia cultura, elementos, figuras y símbolos que ellos podían distorsionar y expresar de una manera distinta para ver justamente qué es lo propio y nacional que hay allí, que es mucho más interesante que la fotografía casi documental del realismo sobre lo propio o lo nacional. Y tal vez son vanguardias, vamos a usar una palabra, yo no sé si feliz y si es del todo justa, porque yo no sé si hoy en día podríamos decir que la vanguardia rusa es periférica, pero yo creo que en el momento en que surgen, obviamente París era la capital cultural y artística de la época. Y ella, digamos, marcaba como el tono, el ritmo, el tambor de esa renovación como un modelo, como un ideal. Entonces, allí no hubo tal vez esa búsqueda de lo nacional, pero no significa que ese cubismo, ese expresionismo, esos elementos, esos artificios, cuando iba al terruño, vamos a decir así, no buscara lo propio, ¿no? Que ya ahí empezamos a ver la otra vanguardia, que es lo que yo quiero un poco que veamos paralelamente a todos estos hitos, ¿verdad? Saúl Yurkevich, como les dije, decía una antimoderna, nacionalista y una modernólatra. Y nosotros podríamos ver esto respectivamente en dos de las manifestaciones vanguardistas más importantes del Río de la Plata. El grupo Florida, por ejemplo, y el grupo Boedo, ambos en Buenos Aires. Ambos provenientes además de la revista, miren cómo se llamaba, la revista Martín Fierro. El modelo, como se diría hoy, el ícono, ¿verdad? La imagen central de lo propio, ese es como el llanero nuestro, ¿no? El gaucho, ¿verdad? De los argentinos. Ambas venían de la revista Martín Fierro, vinculada a la renovación literaria, postmodernista en el sentido de que es posterior al movimiento modernista de fin de siglo, en búsquedas formales, universalistas y cosmopolitas, ¿verdad? Perdón, me equivoqué, perdón, discúlpenme. Vinculada a la revista Martín Fierro, a la renovación literaria, postmodernista y a la búsqueda de una literatura nacional moderna en la región. El grupo Florida se reunía en la gran avenida moderna y burguesa del mismo nombre que existe hasta hoy. Oye, peatonal, en una época algo así como Sabana Grande, era recorrida por automóviles también. El grupo Florida entonces se reunía en esa avenida moderna y burguesa del mismo nombre y que va a desembocar, según esta teoría, en búsquedas formales, universalistas y cosmopolitas. Mientras, paralelamente, el grupo Boedo, reunido en un barrio popular que lleva el mismo nombre, Boedo, desembocará, según esta teoría siempre, en búsquedas estéticas que se vinculaban con prácticas políticas vinculadas a las masas y a los sectores populares. Dos personajes o dos grandes escritores representativos cada uno respectivamente de estos grupos y de estos lugares de la ciudad serían Borges y Roberto Arlt. Ellos simbolizan bien estas dos tendencias de la vanguardia en la región y que podríamos capitalizar o catapultar como dos emblemas de lo que serían las tendencias dentro de la vanguardia
como dos tendencias centrales dentro de la vanguardia en la región, ahora no argentina o rioplatense, sino de toda América Latina. Ahora bien, hay grupos, hay regiones que concilian ambas tendencias en una búsqueda definitivamente anclada en programas políticos de identidad nacional, anticolonial, antiimperial, que al final parecieron compartir casi todas las manifestaciones de vanguardia, en todo caso en América Latina. Este es el caso, por ejemplo, como ya les cité, del modernismo brasileño, ¿verdad? Tanto el Manifiesto de Poesía Pablo del Brasil, que es de 1924, como el Antropófago de 1928, muestran desde el inicio, desde la Semana de Arte Moderno, que tenían una búsqueda profunda, arqueológica, antropológica, estética, política, social, de lo propio, de lo nacional y de la historia y de la tradición literaria, ya sea para parodiarla, para distorsionarla, para desconocerla, para ignorarla, pero en el fondo conociéndola profundamente. Los mismos nombres, ¿verdad?, de ambos manifiestos, Antropófago, Palo Brasil, son bastante elocuentes, ¿verdad? Palo Brasil, que era la primera materia prima que sirvió de exportación en el Brasil, y el otro Antropófago, el caníbal, ¿verdad? Sin embargo, para cerrar este punto, yo quisiera decirles que eso no es tan cierto. Yo, para cerrar, me quedo con Borges y Art. Art, Boedo, popular, ¿verdad? Borges, el sofisticado, el cosmopolita. Pero si ustedes agarran las primeras obras de Borges, que son justamente este periodo, Fervor de Buenos Aires, ustedes van a ver Evaristo Carriego, que son crónicas como prosas, no es sino una búsqueda de lo nacional. O sea, si hay alguien que recreó la vida propia, criolla diría yo, no solo lo nacional, sino lo criollo, con todo el sentido que tiene esa palabra para la cultura latinoamericana, fue Borges. Y si buscamos a alguien que exploró y experimentó y buscó representar lo moderno, lo industrial, lo artificial, fue Roberto Art en sus novelas. Hay una revolución a partir de la creación de una industria propia que con la explotación se iba a autofinanciar. Y fabricaba rosas de oro, como un alquimista, como un químico, como un científico un poco loco, ¿no? Dentro del mundo de la novela que él trata de representar. Pero es modernólatra en ese sentido. Si alguien tiene máquinas urbanas y artificiales e inventadas por él en su narrativa, es Roberto Art. Lo que pasa es que tenemos una idea de Borges como el que nos divulgó Francia, ¿verdad? El de Roger Caillois, el Borges de lo fantástico, de ficciones, pero no es verdad. Borges siempre, hasta sus últimos poemarios, exploró lo porteño, las esquinas, el tango, la milonga, todo el mundo de la cultura criolla bonaerense está en Borges. O sea que él sería antimoderno. Bueno, él diría con gusto que sí, porque él renegaba un poco de la vanguardia a la que él perteneció en el inicio. Bueno, esta es la segunda sesión. La tercera sesión apenas tomó esto y vamos a ver una presentación en diapositivas sobre las obras de vanguardia, tanto en Europa como en América Latina, visuales, para ver un poco todo esto que he estado hablando. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima sesión.